Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Santa Cruz de Tenerife empezaba a vestirse de Navidad. Era viernes, 18 de diciembre de 1970, y en las calles del centro se mezclaban los recados de última hora, el ruido de los comercios y esa luz limpia del invierno canario que parece alejar cualquier idea de oscuridad. Pero en la primera planta del número 37 de la calle Jesús Nazareno, detrás de una puerta cerrada desde hacía casi 2 días, el tiempo se había detenido. Cuando los policías entraron en la vivienda, encontraron muebles destrozados, documentos convertidos en tiras de papel y manchas de sangre en las paredes. Después vieron los cuerpos de 3 mujeres, una madre y 2 de sus hijas. Habían sido asesinadas, mutiladas y abandonadas en distintas habitaciones mientras, según confesarían los responsables, un padre tocaba música religiosa y sus hijos adolescentes aseguraban estar liberándolas del demonio. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado, escrito y dirigido por Joan Prats, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes. Empezamos. Los agentes no habían llegado hasta aquella casa siguiendo una pista, una denuncia por desaparición o el testimonio de un vecino alarmado por los gritos. Habían llegado después de una confesión. Sin duda, esta historia no es una de las que se olvidan cuando termina el titular. Es uno de esos crímenes que nos obligan a hacernos preguntas incómodas. Una de ellas es la que plantea desde hace años ¿por qué matamos? Una pregunta que nos hemos hecho en infinidad de veces en Crímenes Ibéricos y que da nombre al podcast de Audible presentado por Carles Porta. Después de 9 temporadas y de más de 100 episodios, la pregunta sigue abierta y quizá esa sea la razón de su éxito, porque no intenta ofrecer respuestas simples a algo extraordinariamente complejo. A través de casos reales ocurridos en España, el podcast explora las circunstancias, las decisiones y los contextos que rodean cada crimen. Siempre desde el rigor periodístico, el respeto a las víctimas y una narrativa que consigue mantenerte completamente atento. Si os interesa entender mejor cómo funcionan las personas y las sociedades más allá de los hechos, es una escucha muy recomendable. La nueva temporada está ya disponible exclusivamente en Audible, junto con las 8 anteriores. Y además, ¿por qué matamos?,
Es una buena puerta de entrada para descubrir todo lo que nos ofrece Audible. Miles de audiolibros, podcasts originales y también ficciones sonoras que son una auténtica maravilla, con distintos actores para cada personaje y un diseño sonoro muy cuidado. La experiencia es muy parecida a disfrutar de una serie o una película, pero con el poder del sonido. Os dejamos el enlace en las notas de este episodio para que podáis descubrir la nueva temporada de ¿Por qué matamos? Y todo el catálogo de Audible. Una pregunta que, horas antes, Harald Alexander y su hijo Frank no se hicieron. Ellos se habían presentado ante un médico alemán establecido en Tenerife. No parecían dos fugitivos desesperados, tampoco dos hombres vencidos por el remordimiento. Contaron lo que habían hecho con una tranquilidad que resultaba difícil de comprender. Dijeron que Dagmar, la esposa de Harald y madre de Frank, había muerto. Dijeron que también habían matado a Marina y a Petra, dos de las hijas de la familia. Y explicaron los asesinatos no como un crimen, sino como un sacrificio necesario. El médico avisó a las autoridades. Cuando la policía abrió la vivienda de la calle Jesús Nazareno, la palabra sacrificio perdió cualquier posible sentido religioso. Allí solo quedaban 3 víctimas, una escena devastada y una pregunta que acompañaría al caso durante décadas. ¿Cómo puede una familia llegar a convencerse de que matar a sus propios miembros es una forma de salvación? Para intentar entenderlo, hay que retroceder muchos años y viajar hasta Alemania. Los Alexander procedían de Hamburgo. Desde fuera podían parecer una familia de clase media marcada por una religiosidad intensa. Harald y Dagmar, sus hijas Marina, Petra y Sabine, y el único hijo varón, Frank. Pero dentro de la casa se había formado una jerarquía que no se parecía a la de una familia convencional. Harald no se consideraba únicamente padre y marido. Creía recibir señales. Interpretaba coincidencias como mensajes dirigidos personalmente a él. Y con el paso del tiempo llegó a convencerse de que la providencia le había reservado una misión. Una parte decisiva de ese mundo mental se construyó alrededor de los textos de Jacob Lorber, un músico y místico austríaco del siglo XIX que afirmaba escribir mensajes dictados por una voz interior de origen divino. Sus seguidores hablaban de una nueva revelación, de renacimiento espiritual y de la posibilidad de acercarse a Dios mediante una transformación profunda del alma. Las creencias, por sí solas, no explicaban un asesinato. Tampoco existe base para responsabilizar a todos los lectores o seguidores de Lorber de lo que ocurrió en Tenerife. Lo que sucedió en los Alexander fue algo más cerrado y más peligroso. Harald tomó determinadas ideas religiosas, las mezcló con sus propios delirios y las convirtió en las leyes privadas de su casa. Allí dentro, él decidía qué era puro y qué era impuro, qué pensamiento procedía de Dios y cuál pertenecía al demonio, quién debía obedecer y quién tenía derecho a mandar. En ese proceso apareció George Riel, una figura importante dentro del círculo espiritual que frecuentaba Harald. Las crónicas posteriores sostienen que Harald lo consideraba un guía y que, después de su muerte, creyó heredar una posición especial dentro de aquella revelación. Ya no era simplemente un creyente, se veía como un elegido. Pero el verdadero centro de la familia no acabaría siendo Harald, sería su hijo. Frank Alexander nació en 1954. Desde niño fue presentado en el hogar como alguien distinto. Harald lo elevó por encima de sus hermanas y terminó atribuyéndole la condición de profeta, de Mesías, de enviado de Dios en la tierra. La autoridad natural de los padres quedó alterada hasta formar una estructura mucho más perversa. Harald construyó el mito, pero Frank creció dentro de él y aprendió que sus deseos
podían convertirse en mandatos sagrados. Un adolescente era tratado como una divinidad doméstica. Las mujeres de la casa ocupaban el lugar más bajo. Dagmar y sus hijas debían obedecer. Las decisiones de Frank no se discutían. Sus enfados podían interpretarse como advertencias espirituales y sus caprichos como expresiones de una voluntad superior. La sumisión no se limitaba a las tareas cotidianas. Según la documentación conocida del caso, en el interior del hogar se normalizaron abusos sexuales e incestuosos amparados por Harald. Frank tenía prohibido relacionarse íntimamente con jóvenes de fuera de la familia, consideradas impuras, y las mujeres de la casa quedaron atrapadas dentro de ese sistema. Lo más inquietante no es únicamente que un hombre impusiera esas reglas, es que la familia acabó viviendo como si no existiera ninguna realidad fuera de ellas. El aislamiento modifica la percepción. Cuando todas las voces que podrían contradecir una idea desaparecen, la idea deja de competir con otras explicaciones. Se convierte en la única explicación posible. Si una persona repite durante años que el mundo exterior pertenece al mal, salir de casa empieza a parecer peligroso. Si sostiene que desobedecer pone en riesgo el alma, obedecer puede convertirse en una forma de supervivencia. Y si quien ejerce la autoridad es también padre, esposo y supuesto intermediario de Dios, la frontera entre miedo, fe y dependencia termina borrándose. En Alemania comenzaron a circular rumores sobre lo que sucedía dentro del hogar. Una de las hijas habría hablado de aquellas prácticas fuera de casa con una naturalidad que llamó la atención. Las autoridades llegaron a interesarse por la familia. Los Alexander interpretaron ese interés no como una oportunidad de protección para las mujeres, sino como una persecución del mundo impuro contra los elegidos. Y huyeron. A comienzos de 1970 llegaron a Tenerife. Dagmar había recibido una herencia y la familia pudo adquirir un terreno en la zona de los cristianos. El nombre del lugar pareció confirmar por Harald que no se trataba de una decisión económica ni de una simple mudanza. Los cristianos. La señal resultaba demasiado perfecta para una mente que encontraba mensajes en cada coincidencia. Se instalaron en Santa Cruz, en la calle Jesús Nazareno. También el nombre de la calle parecía escrito para ellos. La ciudad ofrecía distancia respecto a Alemania, anonimato y un clima que permitía imaginar un nuevo comienzo. Durante algunos meses intentaron mezclarse con la vida cotidiana. Frank consiguió trabajo como repartidor. Las hermanas realizaban tareas domésticas y Sabine empezó a trabajar fuera de casa, vinculada a la consulta del Dr. Walter Trenkel, un médico alemán residente en la isla. Esa pequeña salida al exterior acabaría salvándole la vida. Los vecinos, mientras tanto, percibían rarezas, cánticos, rezos prolongados, sonidos de instrumentos. Una familia que mantenía una relación distante con los demás. Nada de aquello era suficiente para imaginar un crimen. En cualquier edificio hay personas reservadas, costumbres desconocidas, discusiones que se escuchan a través de una pared y silencios que nadie se atreve a interpretar. Además, los hogares cerrados poseen una ventaja terrible. Desde fuera, la normalidad se confunde fácilmente con la ausencia de información. El 16 de diciembre de 1970, Sabine salió para trabajar. En la casa quedaron Harald, Dagmar, Frank, Marina y Petra. La tarde avanzó sin que nadie en la calle supiera que, al otro lado de las paredes, una creencia familiar estaba a punto de convertirse en una sentencia de muerte. La reconstrucción de los hechos procede principalmente de las declaraciones de Harald y Frank, de los informes policiales y de las autopsias.
Por eso es importante diferenciar lo que ocurrió de la justificación que los asesinos construyeron después. Según Frank, todo comenzó con una mirada. Dijo que vio algo extraño en los ojos de su madre. Una expresión fría, una sonrisa que interpretó como desafiante. Para cualquier otra persona habría sido un gesto, una discusión silenciosa o una percepción equivocada. Para Frank fue una revelación. Dagmar estaba poseída por el demonio. En el mundo de los Alexander, esa acusación no necesitaba pruebas. Frank era el profeta. Tomó una percha y golpeó a su madre en la cabeza. Dagmar cayó o quedó aturdida. Los informes posteriores señalaron algo que impresionó a investigadores y especialistas. Las víctimas apenas presentaban señales de defensa. No puede saberse con certeza qué pensaban en esos instantes. Tal vez estaban paralizadas por el miedo. Tal vez la sumisión acumulada durante años les impedía reaccionar contra la persona a la que habían aprendido a obedecer. Tal vez creían realmente que cualquier resistencia agravaría una condena espiritual. No defenderse no significa aceptar la muerte. Significa, en ocasiones, que el dominio psicológico ha llegado mucho antes que la violencia física. Harald estaba presente. Podía detener a su hijo, podía auxiliar a su esposa, podía salir a la calle, pedir ayuda o enfrentarse al muchacho al que él mismo había creado como una figura divina. No hizo nada de eso. Según la reconstrucción del caso, tocó un órgano, un armonio o un acordeón. Las fuentes no siempre coinciden en el instrumento. Y recitó salmos mientras Frank atacaba a Dagmar. La música religiosa acompañó el asesinato. Después, padre e hijo mutilaron el cuerpo. Utilizaron herramientas domésticas, tijeras de podar y cuchillas. Se centraron especialmente en partes del cuerpo femenino que consideraban impuras u ofensivas. La escena no respondía a un intento de ocultar el cadáver. Era una representación, una liturgia creada por ellos mismos para demostrar que la mujer había sido purificada. Entonces fueron a por Marina y Petra. Las dos eran adolescentes. Marina era la mayor de las hermanas. Petra era la gemela de Sabine. Para Frank, también ellas estaban contaminadas por el mal. Las golpearon con objetos que se encontraban en la casa, entre ellos material relacionado con el trabajo de albañilería de Harald. Después, repitieron las mutilaciones. 3 mujeres fueron asesinadas en un espacio reducido por 2 personas de su propia familia. No consta que los vecinos escucharan una lucha prolongada. No hubo una huida por las escaleras. No hubo una llamada de socorro. El aislamiento había hecho su trabajo. El crimen ocurrió en el centro de una ciudad, rodeado de viviendas, y aún así pareció suceder fuera del mundo. Cuando terminaron, Harald y Frank se lavaron, se cambiaron de ropa y comenzaron a destruir documentos, cartas, fotografías y objetos que representaban la vida anterior de la familia. Introdujeron papeles rotos en sacos. Entre esos documentos se encontraban sus pasaportes. La destrucción tenía un significado ritual. Querían romper con todo lo que les unía al pasado y al mismo tiempo regresar a Alemania. La contradicción resulta evidente para cualquiera que observe la escena desde fuera, pero dentro de su lógica delirante, primero debían purificarse de la antigua existencia y después emprender una nueva etapa. Tomaron un taxi y se dirigieron al aeropuerto de los Rodeos. No pudieron embarcar. Habían destruido los documentos que necesitaban para escapar. La familia, que interpretaba cada coincidencia como una señal divina, quedó atrapada por su propio ritual. Padre e hijo se desplazaron entonces al sur de Tenerife. Pasaron por los cristianos, donde tenían el terreno adquirido meses antes, y buscaron ayuda entre conocidos alemanes.
Las versiones públicas difieren en algunos detalles de ese recorrido, pero coinciden en lo esencial. No se escondieron como dos delincuentes comunes, se movieron por la isla como hombres que todavía creían haber cumplido una misión. Mientras tanto, Sabine seguía con vida. No sabía que su ausencia la había convertido en la única superviviente. Cuando Harald y Frank llegaron hasta ella, le comunicaron que Dagmar, Marina y Petra habían muerto. La reacción de Sabine desconcertó a quienes la presenciaron. En lugar de gritar o apartarse, abrazó a su padre y a su hermano. Aquel gesto fue interpretado durante años como frialdad, fanatismo o aceptación. Pero también puede leerse de otra manera. Sabine llevaba toda su vida dentro del mismo sistema de control. Acababa de saber que 3 mujeres de su familia habían sido asesinadas y tenía delante a los 2 responsables, investidos durante años de autoridad religiosa absoluta. A veces, el comportamiento de una víctima no se parece a lo que los demás esperan de una víctima. Eso no la convierte en cómplice. El doctor Trenkel comprendió la gravedad de la confesión y avisó a las autoridades. Harald y Frank fueron detenidos. La policía acudió a la vivienda y encontró la escena que convertiría el caso en una noticia internacional. La prensa lo llamó el crimen del siglo. Era una expresión exagerada, propia de los grandes titulares de sucesos, pero reflejaba la conmoción. Tenerife no había conocido nada parecido. Un padre y un hijo alemán habían matado a 3 mujeres de su familia en un ritual religioso en pleno centro de Santa Cruz pocos días antes de Navidad. El caso contenía todos los elementos que alimentaban el miedo colectivo. Una casa cerrada, una doctrina extraña, incesto, un adolescente tratado como mesías y una violencia difícil incluso de describir. También fue presentado como el primer crimen judicialmente relacionado con una secta en España. La etiqueta ayudaba a resumir lo ocurrido, pero podía ocultar una parte esencial. Los Alexander no eran simplemente miembros obedientes de una organización que les hubiera ordenado matar. La secta más efectiva estaba dentro de su propia casa. Harald había transformado el hogar en una comunidad cerrada, había distribuido los papeles de elegido, profeta y mujeres impuras, y había conseguido que el miedo y la creencia sustituyeran cualquier límite externo. La investigación debía aclarar 2 cuestiones distintas. La primera era sencilla. ¿Quién había matado a Dagmar, Marina y Petra? No existía un gran misterio. Harald y Frank habían confesado. La escena, las herramientas y los informes forenses confirmaban su participación. La segunda pregunta era mucho más difícil. ¿Eran penalmente responsables de lo que habían hecho? La responsabilidad penal no depende únicamente de que una persona ejecute un acto. También exige valorar si comprendía su naturaleza ilícita y si podía actuar de acuerdo con esa comprensión. En la España de principios de los años 70, esa discusión podía separar una condena de muerte de un internamiento psiquiátrico. Padre e hijo fueron examinados durante meses. Los especialistas describieron en Harald una enfermedad delirante crónica de base esquizofrénica. Seguía hablando de mensajes del arcángel San Gabriel, de misiones espirituales y de la necesidad de conquistar un reino religioso. No presentaba el crimen como un error, lo justificaba como una acción correcta dentro de un sistema de creencias. El caso de Frank era más complejo. Tenía 16 años, había sido educado desde su nacimiento para creer que era un profeta y había crecido aislado bajo la influencia de un padre delirante. Los peritos hablaron de contagio psíquico, trastorno inducido y, en estudios posteriores, de psicosis compartida o simbiótica. Es un fenómeno poco frecuente en el que una persona con ideas delirantes consigue que otra, unida a ella por una relación estrecha y dependiente, comparta esas creencias como si fueran reales. En algunas familias puede extenderse a más miembros. La literatura psiquiátrica ha utilizado incluso la expresión folie à famille, locura en familia.
Pero el concepto no resuelve por sí solo todos los interrogantes. Harald había creado la doctrina doméstica, pero durante los asesinatos, Frank pareció ocupar el papel dominante. El padre, que había proclamado a su hijo Mesías, terminó obedeciéndolo. El hijo, educado para no conocer límites, convirtió una percepción delirante en una orden de muerte. El inductor y el inducido parecían intercambiarse. En marzo de 1972, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebró el juicio. La sala se llenó. Acudieron periodistas españoles y extranjeros. La imagen de Harald y Frank, custodiados por agentes, recorrió periódicos de distintos países. El joven, que había sido tratado como un dios dentro de su casa, aparecía ahora sentado ante un tribunal. El padre, que se creía elegido, esperaba que otros hombres decidieran si debía ser ejecutado o encerrado. Los acusados permanecieron prácticamente en silencio. Harald se mostraba ausente. Frank parecía desconectado, alterado por momentos. Una intérprete trató de trasladarles las preguntas. La atención de la sala se concentró entonces en los peritos, porque nadie discutía ya la autoría. Lo que estaba en juego era la capacidad mental de ambos. La fiscalía defendió que debían responder por los asesinatos. Para Harald solicitó la pena de muerte, todavía vigente en la legislación española de la época. Para Frank reclamó largas penas de prisión por la muerte de su madre y de sus hermanas. La defensa pidió que fueran considerados inimputables e internados en un establecimiento psiquiátrico. El 26 de marzo de 1972 llegó la sentencia. El tribunal absolvió a Harald y Frank de los delitos de parricidio y asesinato al considerarlos autores no responsables por concurrir la eximente de enajenación mental. La palabra absolución provocó indignación entre parte de la opinión pública. Podía parecer que 3 asesinatos quedaban sin castigo, pero no fueron puestos en libertad. La resolución ordenó su internamiento en un establecimiento destinado a enfermos de su clase y estableció que no podrían salir sin autorización del propio tribunal. Jurídicamente, no se afirmaba que fueran inocentes. Se afirmaba que, debido a su estado mental, no podían recibir una pena ordinaria como responsables plenos. Fueron enviados al Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Allí comenzó otra parte menos conocida de la historia. Los hospitales psiquiátricos penitenciarios de aquella época arrastraban carencias graves. Años después, profesionales que conocieron Carabanchel describieron falta de personal, tratamientos insuficientes y una convivencia en la que internos y presos asumían tareas de vigilancia o cuidado. Harald y Frank pasaron alrededor de 2 décadas entre instituciones, trabajos de mantenimiento, evaluaciones médicas y solicitudes de traslado. La evolución tampoco fue idéntica. Harald mantuvo durante años buena parte de sus convicciones delirantes. Frank, según algunas evaluaciones, empezó a comprender de manera parcial la gravedad de lo ocurrido, aunque nunca quedó claro hasta qué punto abandonó el sistema mental en el que había crecido. El final judicial y psiquiátrico del caso está rodeado de versiones contradictorias. Durante mucho tiempo se repitió que padre e hijo habían escapado juntos a comienzos de los años 90 y que una orden internacional de búsqueda no consiguió localizarlos. Investigaciones posteriores, basadas en expedientes judiciales y penitenciarios, ofrecen una secuencia más matizada. Tras ser trasladados a recursos menos restrictivos, Harald habría huido desde un centro de día en Sevilla y regresado a Hamburgo, donde fue detenido. Frank también terminó en Alemania. La duración legal de las medidas de internamiento y el tiempo que ya habían permanecido recluidos complicaron cualquier nueva privación de libertad. Lo seguro es que acabaron fuera del sistema español. Después, el rastro se vuelve incierto.
No existe una versión pública plenamente comprobada sobre sus últimos años. Algunas informaciones lo situaron de nuevo cerca de círculos religiosos en Alemania. Otras afirmaron que vivieron discretamente bajo supervisión familiar. La prensa habló de alertas internacionales y de una desaparición definitiva. Sin documentación concluyente, cualquier afirmación más precisa corre el riesgo de convertir un vacío en una leyenda. Sabine también desapareció de la mirada pública. Durante años se dijo que había entrado en un convento. Otras investigaciones sostienen que vivió en Alemania y que incluso escribió al juez español apoyando el traslado de su padre y de su hermano. Ninguna de esas versiones permite saber qué ocurrió realmente en su interior, qué relación mantuvo con ellos o cómo se reconstruye una vida después de sobrevivir por casualidad a la muerte de una madre y dos hermanas. Porque Sabine no sobrevivió escapando de la casa. Sobrevivió porque aquella tarde tenía que trabajar. Esa diferencia mínima, un horario, una obligación, unas horas fuera del hogar, separó su vida de la de Petra, su hermana gemela. El crimen de la familia Alexander suele recordarse por sus elementos más extremos: las mutilaciones, los instrumentos musicales, la idea de un Mesías adolescente o la imagen de un padre recitando salmos mientras su hijo mataba. Pero su dimensión más inquietante quizás sea menos visible. Durante años, el crimen se preparó sin sangre. Se preparó cada vez que una mujer de la familia aprendió que su voluntad no importaba. Cada vez que una duda fue castigada como una influencia demoníaca. Cada vez que el exterior fue presentado como enemigo. Cada vez que Harald convirtió una interpretación personal en una verdad absoluta. Y cada vez que Frank recibió obediencia en lugar de límites. La matanza no empezó como una percha levantada contra Dagmar. Empezó cuando la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un universo cerrado. En ese universo, un padre fabricó a un profeta. El profeta acabó dictando quién merecía vivir. Y tres mujeres, aisladas de cualquier autoridad capaz de protegerlas, quedaron atrapadas entre la fe, el miedo y una obediencia construida durante años. La mañana del 18 de diciembre de 1970, cuando los agentes salieron de la vivienda de Jesús Nazareno, la ciudad seguía preparándose para Navidad. Los comercios abrieron, la gente caminó por las calles, el sol iluminó las fachadas del centro de Santa Cruz. Pero dentro de aquel piso quedaba el resultado de una oscuridad que no había llegado desde fuera. Había crecido en familia, había aprendido a hablar con palabras religiosas y durante demasiado tiempo todos dentro de la casa la llamaron Dios. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables.
Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.